Muchas gracias por esta invitación de estar aquí con ustedes. Estamos de acuerdo, Stefan y yo, en cambiar el orden. Yo voy a hablar sobre la reestructuración de las economías e industrias europeas y mi punto de vista no será muy optimista. Así que hemos decidido finalizar con Stefan, que tal vez tratará de alegrarlos un poco hablando sobre las posibilidades para el movimiento de los trabajadores y sobre cómo asumir estas dificultades. Yo he preparado una preparación en PowerPoint. ¿No? Esa es la tuya, ¿no? No. Yo no voy a hablar sobre el tema de Stefan. Voy a ver si yo puedo encontrar mi propia presentación. Pero no advertimos a las personas que vamos a cambiar el orden de nuestras presentaciones. No sé, tal vez espero hasta que encuentren mi presentación. ¿Sí? Estupendo, tomaron solo unos segundos. Bueno, para entretenerlos, mientras esperamos mi presentación, mi PowerPoint, voy a presentar un punto de vista que cuenta con la perspectiva del sur de Europa. Stefan les dará una perspectiva desde la Unión Europea. Y es importante tomar en cuenta esto que acabo de decir, porque lo que yo trataré, la hipótesis que trataré de presentar es que desde el principio de la Unión Monetaria Europea, inclusive antes, la manera en la cual la unificación de Europa se ha dado ha implicado una división cada vez más grande entre los países del norte, los países del centro de Europa, que son más desarrollados, y los países del sur de Europa. Este es el primer punto. El segundo punto es que los países del sur no son iguales. Yo soy italiana, o sea que tal vez la perspectiva que les dé se centre más en la situación italiana. Puede que en España algunas de las características sobre las que yo eché luz no sean iguales, pero creo que en términos generales mi interpretación tal vez pueda aplicarse a los otros países del sur de Europa, como son España, Portugal y Grecia. Entonces comenzaré. Bien. Me voy a poner de pie si están de acuerdo. Porque así también puedo ver mejor la presentación. Bueno, mi presentación cuenta con dos partes. Antes de la tormenta, ¿cuál es la tormenta, la pandemia, la guerra? Y antes de este cambio drástico que se dio, lo que hubo era una división cada vez más grande entre los países del sur de Europa y los del norte de Europa. Yo creo que el proceso de integración europea fue un proceso de divergencia dentro de la Unión Europea. No voy a entrar a abordar las causas de esta divergencia, pero tiene que ver con la idea de que se podía reunir a países con fases de desarrollo muy distintas dentro de una Unión Monetaria Europea y con un sistema fiscal y monetario que podía ser muy negativo para países que no estaban listos justamente para encontrarse dentro de una unión monetaria. Países, sobre todo en conjunto con países con capacidad industrial tecnológica mucho más avanzada, o inclusive con países con reglamentos distintos. Entonces, la base institucional de la Unión Europea ha favorecido esta divergencia entre los países del norte y del sur de Europa. Y el segundo punto tiene que ver con que esta divergencia entre el norte y el sur, que tiene lugar dentro de la Unión Monetaria Europea,
que funciona peor que el resto del mundo. Si comparamos el crecimiento de la Unión Europea con, por ejemplo, los Estados Unidos, notaremos que la tasa de crecimiento ha sido bastante inferior. Esto tiene que ver con la idea de desarrollo que generó la Unión Europea desde su cimiento. Hay 2 o 3 puntos que explican por qué se ha dado esta división entre el norte y el sur desde el principio de la Unión Monetaria. Y yo los llamo 2 shocks más la austeridad que llegó tras la crisis del 2008. Estos 2 shocks son la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, que fue petición de Estados Unidos. Este es el primer shock. Si pensamos en un shock común, si los países tienen distintos niveles de desarrollo, características de producción industrial, pues este shock puede tener consecuencias muy distintas, porque da un mercado mucho más expandido para Alemania, pero también da una competencia más grande por salarios cortos, precios más bajos, con, por ejemplo, países que tienen un modelo un poco más parecido al que China tenía cuando entró a esta Organización Mundial del Comercio. Entonces, este shock ha tenido consecuencias distintas, por ejemplo, en Alemania, en los países del norte o Francia, y para los países del sur. El segundo shock fue la reestructuración geográfica de la producción dentro de la Unión Europea. Durante estos años, las empresas alemanas, por ejemplo, comenzaron a invertir en los países del este con salarios más bajos, con menores controles de las condiciones laborales, con exenciones fiscales, subsidios y también con los vínculos tradicionales con estos países, llevaron a las empresas alemanas, por ejemplo, a ir a los países de Visegrado e invertir allí para integrar su estructura productiva con la estructura productiva de estos países. ¿Qué eso qué implicó? Bueno, para Alemania, por ejemplo, implicó la importación de insumos baratos, pero también, tal vez, la amenaza de la descolonización también llevó a los sindicatos alemanes a considerar que la República Checa no estaba tan lejos. Entonces, la deslocalización, la externalización, también implicó un menor incremento de los salarios alemanes. ¿Qué quiere decir o qué implica esto para los países del sur de Europa? Pues implica que la deslocalización de algo de la inversión y la producción de las empresas alemanas al este de Europa llevó a la integración del comercio con los países del sur de Europa. Ahora, por ejemplo, teníamos a los países del este europeo compitiendo con las industrias del sur de Europa. Y esta posibilidad de competencia de los países del este con los países del sur, digamos que fue uno de los shocks de la entrada de China a la Organización Internacional del Comercio, que hemos dicho que ha tenido un impacto distinto para los 2 bloques del norte y del sur de Europa. Entonces, con esto se logró tener 2 periferias, no solo la periferia del sur, sino la periferia de los países del este de Europa, ambas periferias compitiendo la una con la otra. Lo importante es que todas estas distintas periferias y el núcleo se convirtieron cada vez más interdependientes. El núcleo, que es Alemania, Francia, los países del norte, dependen para su crecimiento de este patrón de especialización dentro de la Unión Europea. Los países del sur proporcionan el mercado para los productos alemanes, para los productos de los países del norte, y los países del este, proporcionan los insumos baratos. Entonces, esta combinación de divergencia estructural
e interdependencia económica se tradujeron en, por una parte, la mayor fragilidad de la Unión Europea, porque los países del sur se estaban quedando un poco más rezagados, pero también se tradujo en un mayor coste para los tres actores de ruptura de la Unión Europea, porque Alemania necesita tanto de los países del este como del sur para los mercados y los insumos, y los países del este de Europa tampoco pueden estar por sí solos. Entonces, el efecto sobre el PIB per cápita durante estos periodos, también deberíamos añadir la austeridad que se dio tras la crisis del 2008 y que implicó unos costes enormes para el sur de Europa, como todos sabemos. Bueno, el efecto ha sido que ha habido una suerte de división entre el norte, el este y el centro y el sur. Vemos aquí las partes en azul que corresponden con las partes de la Unión Europea que tienen una tasa de incremento de PIB per cápita positivo, y los de rosa son los que tienen o bien una PIB per cápita estancado o decreciente. Y pueden ver aquí la división, que vemos el norte, el este y el centro y el sur. ¿Qué sucedió con la pandemia? Bueno, tuvimos a la pandemia y luego tuvimos a las sanciones frente a la guerra en Ucrania. Y estos fenómenos tuvieron efectos distintos en distintos países. Pero ahora la separación ya no es centro, este, norte, sur y centro, norte, porque depende del impacto de las sanciones con la crisis energética. Pues estos dependen de distintos factores, dependen de la dependencia de los combustibles rusos, de la integración con la economía rusa y también de la estructura económica y el peso de los sectores altamente dependientes de la energía. Entonces ahora tenemos esta división que va de Alemania al este e Italia. Son países que tienen la mayor dependencia de los combustibles rusos y el gran peso de industrias altamente dependientes de consumos de energía, y obviamente este bloque de países se ve más afectado por esas circunstancias. Entonces ahora tenemos centro, sur, este y el centro oeste que se ve menos afectado por estas crisis. Ahora parece que aquella división entre norte y sur ha desaparecido. Italia está compartiendo con Alemania y con los países del este estas repercusiones que provienen de las sanciones en los precios de la energía. Pero las causas indirectas, una vez más, pueden ahondar en esta división entre norte y sur. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en consideración cuáles son las respuestas de la Unión Europea y de cada uno de sus países ante esta nueva crisis. Y si tomamos en consideración los cambios en la política monetaria y si pensamos que las reglas fiscales tras la suspensión serán reintegradas, entonces veremos que esos países que se ven más afectados, que tienen mayores tasas de deuda, tendrán menor capacidad para dar respuesta a la crisis y que serán una vez más los que pagarán más por esta crisis. Entonces, el efecto indirecto de la crisis dependerá de la resiliencia a los efectos secundarios que deriven de la política de la Unión Europea y de la respuesta a esta inflación. La política monetaria será cada vez más estricta
Y la política fiscal depende, bueno, ahora hay un debate sobre cómo reformar justamente las reglas fiscales, y esta es una discusión importante para los países del sur, porque depende justamente de los resultados de esta discusión, cuál será el régimen de la política fiscal, de la política de deuda, y esto una vez más tendrá un impacto sobre cómo los distintos países paguen los costos de la reestructuración, porque esta crisis tiene un efecto inmediato sobre la necesidad urgente de llevar a cabo una reestructuración. Entonces, la capacidad de dar una respuesta a la crisis en materia de mitigación de los costes para las empresas y las familias es distinto dependiendo de la capacidad fiscal de cada país. Y si los países, bajo las limitaciones de la deuda pública, de la política fiscal, tendrán una capacidad de dar respuesta positiva a las familias y a las empresas, se verá debilitada. Entonces, dependiendo de la respuesta que formule la Unión Europea, tendremos una división mayor o menor entre los países. Y esto pone en cuestión cómo podemos responder a esta crisis, lo cual tiene que ver con la política industrial. La Unión Europea se encuentra rezagada en la carrera por las tecnologías medioambientales y digitales. Obviamente el campeón digital es Estados Unidos, pero China también ha logrado grandes avances en cuanto a aquellas tecnologías que se refieren, por ejemplo, a los paneles solares y todas esas nuevas tecnologías para el medio ambiente. Entonces, a pesar de que el cambio estructural en las economías europeas no se puede retrasar, no se puede posponer, hay retos muy serios de cara al futuro. Ahora bien, en la Unión Europea, la Comisión y cada país, Alemania, Francia, Italia, han entendido que el mercado no puede ser el único que decida qué camino tomamos. Hemos tenido un giro importante dentro de la Unión Europea, no solo con el Next Generation EU para dar respuesta a la pandemia o el instrumento SURE para mitigar las consecuencias del desempleo, sino que se ha entendido la importancia de las respuestas concertadas. Y ahora realmente tenemos algunas acciones en cuanto a la política industrial. Porque tenemos la transición verde, el nuevo pacto verde, EU Chips, distintos instrumentos. Hay distintas alianzas en materia de baterías, de hidrógeno, etc. Entonces, hay un activismo en la búsqueda de esta respuesta frente a la política industrial europea. ¿Cuáles son los problemas con este nuevo enfoque? ¿Hay riesgos de cara al futuro para la cohesión de los distintos países dentro de la Unión Europea? Pues aquí la cuestión es ¿qué tipo de política económica e industrial es necesaria para acelerar el proceso de transformación estructural de toda la Unión Europea? Pero esto hay que lograrlo asegurando la convergencia de las distintas regiones y países. Es decir, necesitamos evitar que este nuevo activismo industrial por parte de la Comisión Europea o por parte de los países más avanzados se traduzca una vez más en la exacerbación de la división entre aquellos países que están más rezagados en términos de desarrollo y aquellos que están a la cabeza de ese desarrollo. Y sobre todo, tenemos por lo menos 3 riesgos. Tenemos que asegurar
que esta nueva gran transformación necesaria para poder resolver los problemas digitales y medioambientales evite el incremento de estas divisiones dentro de la Unión Europea. Necesitamos reconfigurar las cadenas de valor y asegurar los insumos fundamentales y también materias primas para implementar esta transformación medioambiental y verde. Y también necesitamos garantizar que la reestructuración industrial sea compatible con los objetivos sociales y con el empleo pleno y de calidad. Entonces, necesitamos buscar la igualdad entre regiones, asegurar los insumos y también asegurar la igualdad entre las clases, entre los ciudadanos, a través del pleno empleo de calidad. Entonces, las enormes inversiones necesarias para disminuir estas desigualdades geográficas han de ser reconciliadas con las reglas fiscales europeas. Un punto importante es que no podemos hablar por separado de las condiciones macroeconómicas, de la política industrial, de las políticas regionales. Tenemos que hablar de ellas en su conjunto, porque no podemos tener una política industrial y inversiones públicas y privadas si las reglas fiscales y los contextos macroeconómicos no hagan de manera tal, por ejemplo, que a ciertos países puedan invertir debido a las limitaciones de la deuda pública. Por lo tanto, tenemos que tener una política industrial y macroeconómica coherente dentro de la Unión Europea. Este es un punto fundamental. Entonces, cuando conversemos sobre las políticas fiscales, tendremos que prestar atención justamente a este punto porque es importante para cada uno de los países. Ha habido, bueno, para decir exactamente lo que he dicho, cuando hablamos de política macroeconómica, se dio un acuerdo entre Sarkozy y Merkel en la crisis que fue perjudicial para los países del sur. Ahora, una vez más, Francia y Alemania están hablando de la política industrial. Pero ¿quién falta en este debate? ¿Dónde están los países del sur de Europa? ¿Dónde están los países del este de Europa? Y esto lo que quiere decir es que la política industrial tiene que ser debatida por todos los actores, todos los países, lo cual implica que también los países del sur de Europa tendrían que hacer sus tareas como les gusta decir a los alemanes, lo cual es verdad. Pero bueno, también los países del norte, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a continuar hablando de ello y resumiendo, ya sintetizando. En cuanto a la industria y a la política industrial de los países del sur que no deben ser dejados atrás. Convertir a las empresas marrones en empresas verdes requiere una gran reestructuración del ecosistema industrial. Requeriría un cambio coordinado en todas las empresas y esto supone disrupciones, supone perturbaciones. Estas perturbaciones y las oportunidades que se derivan de otros sectores no tienen que ser necesariamente o tienen que suceder necesariamente en la misma región, en el mismo país. De modo que nos encontramos, por una parte, con disrupciones en la empresa, pero con oportunidades que aparecen en otros países. Por ejemplo, podemos tener disrupciones en un país, pero oportunidades en otro país, nuevas oportunidades. Tenemos que, por lo tanto, tener en cuenta que esto sería una perturbación creativa, tal y como a los economistas les gusta llamar. Es decir, estos dos fenómenos opuestos que tienen lugar en el mismo tiempo.
Por lo tanto, necesitamos tener unas estructuras industriales que no sean tan rígidas en los países industriales. Las nuevas tecnologías requieren de redes de conexiones tecnológicas avanzadas y esto es algo que se echa en falta y que no existe en algunos de los países. ¿Por qué? Porque la actividad industrial está muy acumulada en ciertos países, es decir, existen conglomeraciones en distintas regiones o en distintas zonas del mundo y esto crea círculos viciosos que cada vez van exacerbando las divisiones entre los países y entre las regiones. Las nuevas tecnologías están basadas en la integración de sistemas que operan tanto a nivel operativo como organizacional, de manera que hace falta trabajar dentro de un sistema de organización a distintos niveles, en primer lugar local, después nacional y después internacional. Un punto importante que normalmente no se tiene en cuenta es que la política industrial tradicional basada en ayudas, en subsidios, en ayudas, en general, realmente no funciona. ¿Por qué? Porque ahora, para hacer posible una transformación digital, lo que hay que hacer es crear redes que funcionen juntas, que se combinen para que se produzca un avance. No se trata de dar ayudas fiscales a una empresa únicamente. ¿Por qué? Porque una empresa, aunque tenga muchas exenciones fiscales, no va a poder lograr esto por sí misma. Entonces, este es uno de los grandes retos a los que se enfrentan los países del sur de Europa, la creación de estas redes tecnológicas conectadas. En Italia, por ejemplo, se han ido incrementando estas redes, pero hoy en día las autoridades locales, las autoridades nacionales en todos los niveles tienen que tener en cuenta que, aunque este desarrollo haya sido incremental, ahora mismo nos encontramos en un momento distinto y entonces ahora hay que trabajar dentro del esquema de destrezas, desarrollo de destrezas, competencias y creación de redes tecnológicas. El segundo reto, y ya he mencionado esto, se trata de los insumos de los productos. Ya que estamos en un nuevo entorno geopolítico, y que en el mundo existen unos cambios que tienen unas repercusiones mundiales y teniendo en cuenta las disrupciones y las perturbaciones que proceden de la pandemia, nos encontramos con dos grandes bloques económicos internacionales. Entonces nos encontramos en un contexto cambiante en el que Alemania, desde mi punto de vista, se encuentra en una situación difícil. ¿Y qué sucede? Que cuando Alemania se encuentra en una situación difícil, el resto del mundo y en concreto la Unión Europea sufre. ¿Por qué? Porque el modelo de exportación de Alemania dependía de las exportaciones a otros países y de las importaciones de China. Alemania trabajaba con un modelo expansivo hacia otros países y Alemania tiene ahora la dificultad de su relación con los mercados de China.
Por lo tanto, los intereses financieros y económicos de Alemania se dirigen o se encuentran centrados o se encuentran en los países del este, pero sus mercados están hacia Occidente, hacia el mundo occidental. Por otra parte, el Estados Unidos necesita que Alemania sea fuerte para tener o contar con una Unión Europea fuerte en contra de o para ganar fuerza contra Rusia y contra China. Por lo tanto, la situación internacional es un poco complicada, tal y como estamos viendo. Y el riesgo es que entremos en un tipo distinto de dependencia. Entonces tenemos una nueva fiebre del oro por materiales, por materias primas, por níquel, por cobalto, etcétera, que son materiales esenciales para llevar a cabo la transición energética y son minerales que de forma directa o indirecta están controlados por China. Por lo tanto, corremos el riesgo de que haya un desplazamiento de la dependencia del petróleo de Rusia a los recursos minerales de China. El problema, por lo tanto, ahora es cómo evitar esta nueva guerra por minerales críticos. Y la Unión Europea está haciendo algo al respecto, pero no es suficiente. En segundo lugar, vemos que hay un desplazamiento de los países. China se está convirtiendo en un competidor sistémico en lugar de un socio estratégico. Y por la otra parte, los Estados Unidos, que siempre han sido los defensores del libre comercio, está tendiendo hacia el proteccionismo. Por lo tanto, vemos que la Unión Europea, por su parte, no puede seguir siendo la defensora, no puede seguir teniendo el primer puesto en cuanto a continente exportador. En este nuevo contexto, cada vez es más difícil depender de productos para que sean exportados. Esto quiere decir que tenemos que cambiar nuestro modelo de producción para crear modelos distintos de producción interna y de consumo interna. Esto requiere un cambio estructural que no es fácil. El motor del crecimiento permitiría que el crecimiento se mantenga. Si no somos capaces de mantener este crecimiento a nivel interno, esto dará lugar a un aumento del populismo y de los partidos populistas. Y esto es justamente lo que estamos viendo en Italia. Italia, durante las 2 últimas décadas, ha pasado por un periodo de estancamiento, bajo empleo, bajo crecimiento, y ahora lo que hemos visto en las urnas ha sido una reacción a todo ello. Y la Unión Europea se enfrenta a otros problemas en relación con los países del este de la Unión Europea en este sentido. De modo que uno de los retos es para la Unión Europea y para Alemania es que deben transformar su modelo de exportación. Por eso es más importante que nunca que haya una coordinación a nivel macroeconómico y que existan políticas industriales que garanticen la cohesión. En tercer lugar, cómo asegurarnos de que nuestro objetivo sea un objetivo social y responda a las aspiraciones sociales. Rainer Ludwig, que es el presidente de CEMEC, que es la organización de trabajadores del sector del metal en Europa, dice que
se ha cometido un error. Se cometió un error al llevar la producción a muchos países fuera y una deslocalización y por lo tanto ahora tenemos que volver a un estado anterior, cosa que va a facilitar la digitalización. Y en una de las entrevistas, él decía sí a los subsidios, a las ayudas estatales, pero no a la regulación estatal. Esto supone un gran problema, es decir, ¿quién va a gobernar la nueva industria, las nuevas políticas industriales? ¿Quién va a ser el responsable de crear nuevas alianzas? ¿Hacia dónde nos queremos dirigir? En este momento, me parece que la Comisión Europea está llevando a cabo todas estas alianzas, invirtiendo fondos, pero que a la vez deja que sean las empresas las que decidan dónde invertir. Y es importante saber dónde invertir, dónde se invierte, porque por lo que yo sé, en la industria del motor todas las inversiones se hacen en el este, y en un artículo del Financial Times se decía cómo el gobierno de Hungría estaba realmente dirigiendo su dinero mediante la inversión en baterías de China. Por lo tanto, vemos que no hay una coordinación económica industrial sobre dónde invertir. Y esto crea las luchas tradicionales entre los distintos países que luchan por atraer inversiones de distintos países. Por ejemplo, en inversiones para chips, para baterías, etcétera. Por lo tanto, vemos que estamos hablando del problema de la privatización de las inversiones. De nuevo, si queremos que Europa controle la transformación digital, tendrá que regular la propiedad del conocimiento y tendrá que garantizar que estos factores tan importantes se utilizan de la forma adecuada. Ahora pasaré a las conclusiones. Por lo tanto, es ahora el momento de crear nuevas políticas institucionales e industriales. Hay momentos en los que todo, por decirlo así, se derrumba y es el momento de crear nuevas estructuras. Profesor Stefan, que va a hablar a continuación, habla sobre la desintegración de Europa, de toda la configuración europea. Entonces, la pregunta es: ¿podemos reformar la gobernanza europea de una forma más colegiada y de una forma que dé respuesta a las necesidades? Aquí tenemos que hablar de la política industrial, una política industrial que sea atenta, que preste atención a las distintas desigualdades, que tienda a evitar las desigualdades. Una agenda macroeconómica que proporcione una sostenibilidad y una coordinación entre los distintos gobiernos, empresas y entre las empresas, los gobiernos y los países para conseguir un desarrollo sostenible.
Esta política industrial tiene que anticipar los cambios y tiene que dirigir la innovación hacia una prosperidad sostenible, tiene que coordinar las iniciativas de modo que haya una visión común, y esto es algo que hoy en día no existe. Y Next Generation ha proporcionado fondos a muchos países, a los países, pero lo que sucede es que cada país puede hacer lo que quiera con dichos fondos, y lo que estoy reclamando aquí es una coordinación de los fondos europeos en todos los países. Siempre y cuando tengamos en cuenta las diferencias de los países, puede haber y debe haber una coordinación de los fondos que proporciona Europa. Ahora pasamos a un punto polémico, sin duda, y es que Alemania, tal y como dije, es el gran problema. Y tal y como le dije a Stefan, es el gran problema. Pero bueno, sí, todos los países tienen sus problemas, por supuesto, no solo Alemania. No obstante, no podemos quitar o restar atención al peso que tiene Alemania. Es muy importante entender que Alemania puede hacer dos cosas, o bien cuidar de otros países, lo cual es fundamental para su propia supervivencia, porque Alemania, una Alemania sola en el desierto, perderá toda su fuerza en la escena internacional. Y si Alemania continúa con políticas de austeridad, de deuda, etcétera, es decir, sin cuidar las políticas industriales, no va a ser beneficioso para ella. Sin tener en cuenta, si hace esto sin tener en cuenta los países del sur y centrándose solamente en los países del este de Europa, no va a obtener los beneficios que desea y no va a ser tan fuerte como desea. En cuanto a los países del sur, por ejemplo, en el caso de Italia, podemos ver que el plan de recuperación no es un plan a largo plazo, le falta una perspectiva a largo plazo. No existe una definición clara de una agenda de desarrollo. ¿Cuál es el desarrollo que se quiere obtener? Es un plan débil en lo que se refiere a las necesidades que tiene el país. Hay algunas medidas que tienen como objetivo mejorar la productividad italiana, por ejemplo, el sector automovilístico. Pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer con la cadena de valor? Algo que es fundamental en la producción que tiene lugar en el norte de Italia. No existe un plan claro con respecto a la cadena de valor. Este plan de recuperación sí está ahí, pero le falta esta perspectiva y esta definición. Por lo tanto, ahora nos encontramos con un nuevo gobierno en Italia que, si bien considero que va a respetar la política macroeconómica, es decir, que no va a ir en contra de las reglas fiscales actuales, la política nacional va a ser bastante deficitaria en cuanto a la pobreza, la calidad de vida y a la transformación industrial. Por lo tanto, como veis, nosotros en Italia también tenemos deberes y tareas por delante que hacer. Espero no haberme alargado demasiado en mi presentación.